Este video es para hablarles de dos políticas educativas que surgieron en este periodo que estamos estudiando, que va desde el año 1955 hasta la última dictadura militar en el año 1976. Como estuvimos viendo, esta etapa se la denomina desarrollismo por una serie de políticas que tienen que ver con, ya estuvimos hablando en la clase anterior, la teoría del capital humano, y algunas políticas que tienen que ver con una industrialización orientada a las inversiones extranjeras. Se intenta darle un giro a la industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, y toda una serie de medidas que tienen que ver con esta nueva orientación de la política económica que va a ser la hegemónica en este periodo. Las dos políticas a las que yo me quiero referir tienen que ver con que, por un lado, hay un fuerte crecimiento del sector privado en educación y, por otro lado, se inicia un proceso de transferencia de las escuelas. Van a ser en este momento la transferencia de las escuelas que se habían creado a través de la ley Lainez, que vimos en la unidad 2, a las jurisdicciones provinciales. Este proceso de transferencia lo vamos a ver cómo se culmina en la próxima unidad con la sanción de la Ley de Transferencia de Servicios Educativos que se da durante el gobierno de Carlos Menem. Bueno, para referirme a la primera parte, que tiene que ver con el mayor grado de autonomía y mayores libertades que va a tener el sector privado en educación, voy a hacer referencia a dos cuestiones. Por un lado, que en este periodo se le da la posibilidad a las universidades privadas para que emitan títulos. Esto va a ser en el año 58, pero va a tener un antecedente en el año 55. Ustedes recordarán que nosotros, cuando hablamos del peronismo, dijimos que se habían sancionado dos leyes que regían para las universidades. La última, que es del año 54, le había quitado la autonomía a las universidades. El movimiento estudiantil durante el peronismo fue un opositor, y lo llevó a gran parte de ese movimiento estudiantil a apoyar el golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora en el 55. Pese a ello, a que un sector importante del movimiento estudiantil organizado había apoyado este golpe, quien termina frente al Ministerio de Educación es Atilio del Oro Maini, que es un representante del sector religioso, y también él, había sido un ferviente opositor a la reforma universitaria de Córdoba en 1918. Bueno, con este nuevo gobierno militar se sanciona un decreto ley, que es el decreto ley 6403, y este decreto ley tiene, que les da un grado importante de autonomía a las universidades. Tiene un artículo, que es el artículo 28, que refiere a esta capacidad de expedir títulos y diplomas académicos a las universidades privadas. Este artículo va a ser como muy cuestionado, va a ser muy polémico. Se van a dar movilizaciones de un lado y del otro, los que van a defender lo que se empezó a llamar como universidades libres en el sentido de la libertad de la iniciativa privada de crear instituciones. O sea, el lado de los libres era el lado de los religiosos.
Y por otro lado, el sector que va a defender eh, el monopolio estatal en la creación de las universidades y en la expedición de los títulos, y que van a ver que está en juego el carácter laico de las universidades. Entonces, este conflicto se va a denominar, se va a conocer eh, en la historia de la educación, como el conflicto entre laica y libre. Este conflicto, bueno, hace que a principios del año 56 el ministro de Educación tiene que renunciar. Ese artículo 28 entra en suspensión, no puede ser aplicado porque, bueno, suscitó una serie de conflictos, y va a ser retomado en el año 58 con la llegada al gobierno de Arturo Frondizi a través de elecciones democráticas, que él promete que va a hacer entrar en vigencia este artículo 28 de la ley. Y bueno, en el año 58 se vuelven a suscitar muchas protestas. De hecho, hay tomas de colegios, hay muchas movilizaciones callejeras de un lado y del otro. Eh, y les quería leer un fragmentito, es un pasaje de los diarios de Emilio Renzi, que es de los años de formación, es el primero de los diarios, donde da cuenta, el diario es de los años 57 y 58. Este pedacito es del año 58. Dice, lunes. En el colegio estamos de huelga por la derogación del artículo 28 que da a las universidades libres la posibilidad de otorgar títulos habilitantes. Todas las que hay son católicas, laica o libre. Eh, Estos yo se los quería leer porque me parecía como muy representativo de la época, eh, de, de la situación en la que estaban los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, atravesados por este debate entre laica y libre. Bueno, en el año 58, como les dije, se va a suscitar una serie de conflictos que van a terminar en la sanción de una nueva ley que es conocida como Ley Domingo Arena, porque es la persona que impulsa esta ley y que, digamos, garantiza la iniciativa privada en la capacidad de expedir títulos y diplomas. Es la ley 14.557. Y les quería comentar que en este conflicto hay una cuestión importante que es, digamos, más allá de el avance en la privatización, en la libertad del sector privado en materia educativa, que hay una cuestión que señala Mariano Millán, que es un investigador de la UBA, que, que investiga sobre el movimiento estudiantil, que él dice que este conflicto entre laica y libre va a estar atravesado por una fuerte disputa que la tenemos que leer en el contexto internacional de la Guerra Fría, donde él dice que hay unas consecuencias políticas eh, importantes que tienen que ver con el macartismo, la persecución a los estudiantes de izquierda. Por eso él dice, en el marco de la Guerra Fría, la influencia que el comunismo empezaba a tener en las organizaciones estudiantiles, que empezaba a conducir a algunos centros de estudiantes, algunas federaciones. Eh, entonces, en esta polarización entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tenemos que leer este conflicto, donde de hecho él recupera una de las cuestiones que señala es un volante que se hizo en la época. El macartismo es la persecución política a los militantes de izquierda. Un volante que es el que vamos a ver en la pantalla, que dice laica, perra rusa. Entonces, como vinculando a todo el sector del movimiento estudiantil que se orientaba
a defender las universidades estatales, vincularlo a la Unión Soviética y de esta forma hacer digamos, una persecución. De hecho, Mariano Millán dice que, bueno, que en los diarios de la época ya se empieza a, a leer palabras como la subversión o infiltración comunista, este tipo de expresiones que se ven en la prensa para referirse a las acciones del movimiento estudiantil. Bueno, eso es con lo que tiene que ver con las universidades. Después, también en relación a, a las escuelas, yo les decía que eh, hay una intención, que es el otro tema del que les quería hablar, que hay una intención de transferir las escuelas laines a las provincias, y en ese contexto de ese debate, en el año 1960, se sanciona un decreto que crea el Servicio Nacional de la Enseñanza Privada y que le otorga un principio de autonomía al gobierno escolar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se va a romper la relación de dependencia de los colegios privados con los colegios oficiales. Esto lo vamos a ver en otro decreto que es complementario, que es el decreto 12.179. En su artículo primero va a mostrar esta ruptura y este principio de autonomía de ese gobierno escolar. Entonces, el artículo 1 nos va a decir que los colegios privados se convierten en unidades técnico-administrativas de gestión propia y que tienen las siguientes facultades: extender toda la documentación necesaria, expedir títulos habilitantes e integrar mesas examinadoras con sus propios profesores. Entonces, vemos que en conjunto con la autonomía que se le da a las universidades privadas, a las escuelas también se les da esta autonomía eh, para crear, y esto es importante que lo leamos en el contexto, o sea, la creación de instituciones privadas se entendía como parte del desarrollo, de esta teoría del desarrollo que fue la hegemónica durante este periodo. Y complementario a esto que les estoy contando, en el año 64, bajo la presidencia de Ilia, vamos a ver que se reglamenta la entrega de subvenciones del Estado de la enseñanza privada. Ustedes se acuerdan que durante el peronismo se sancionó la ley del estatuto del docente privado a través de una ley, que lo que establecía era el otorgamiento de subsidios a las escuelas privadas que así lo requirieran. Esa reglamentación va a otorgarle subsidios que van a ir desde entre el 40 y el 100% de los salarios docentes, a las escuelas que no cobren una matrícula, que no cobren una cuota, se les va a dar la posibilidad de acceder a un subsidio del 100% de los salarios docentes. Entonces, esta reglamentación de los subsidios a las escuelas privadas le va a dar como un mayor dinamismo a esa cuestión. Bueno, por otro lado, retomando el tema del inicio de las transferencias, vamos a encontrar que en este periodo y bajo el gobierno militar de la Revolución Libertadora, en el año 57 se hace una conferencia de ministros de educación de las provincias donde se habla este tema de transferir las escuelas laines. Y estos ministros van a hablar de la necesidad de una ley general de educación. Ustedes vieron el otro día en la clase que después, con la otra dictadura de Onganía, surge un proyecto de ley que pretende ser una ley integral de educación, que quiere decir que va a regular a todos los niveles. Bueno, esa ley después no tiene validez, no entra en vigencia,
pero bueno, ya desde este momento se empieza a hablar de la necesidad de una ley general de, de educación. Y también hay una cuestión muy importante que es que con con la llegada de este gobierno militar en el 55, que se deroga la reforma constitucional del 49, del peronismo, se recupera la constitución de 1853 y se va eh, a empezar a hablar de la necesidad de un federalismo, que es lo que ustedes se acuerdan, vimos en el artículo 5 de la Constitución del 53, que establecía que cada provincia tenía a su cargo la organización de la educación primaria. Entonces, en este momento se vuelve a hablar de que esta facultad le pertenece a las provincias y no a la nación. Entonces, también un poco en contra del centralismo que se había producido eh, con mayor importancia durante el gobierno peronista, en contraposición a eso, este gobierno militar va a decir, bueno, hay que recuperar el federalismo y en aras de ese supuesto federalismo, hay que transferir estas escuelas al ámbito donde verdaderamente pertenecen, que es a las provincias. Entonces, en esta conferencia, los ministros van a decir que cada provincia debe organizar su educación primaria y la carrera del magisterio. Este proceso de transferencias va a empezar a tener una concreción material a partir del año 61-62, que son las primeras transferencias. En un primer momento lo que se trata de hacer es convenios particulares de transferencia entre el Consejo Nacional de Educación y las administraciones de cada establecimiento. Y en el año 62 se saca un decreto, que es el decreto 495, en el que se establecía la transferencia de todas las escuelas primarias nacionales a las jurisdicciones en las que estaban insertas. Ese decreto es muy cuestionado porque se quiere hacer de forma inconsulta. En un principio, las únicas provincias que suscriben a esta transferencia van a ser San Luis, Santa Cruz y Neuquén, pero ese decreto después es derogado y en los hechos la única provincia que en este momento transfiere sus escuelas es Santa Cruz. Después va a haber un segundo intento de transferencias en un periodo que va desde el año 68 hasta el 70, en el que a la provincia de Santa Cruz se le suman Buenos Aires, Río Negro y La Rioja. Pero también hay una fuerte oposición a esta transferencia porque eh, también es importante mencionar que eh, en este momento, con la llegada del desarrollismo y una idea de profesionalización de la carrera docente, también surge el primer estatuto docente en la década del 50 y surge la CETERA también en este momento, empiezan a surgir las organizaciones de trabajadores de la educación y los sindicatos se van a oponer a la transferencia porque dicen que no están garantizados los recursos financieros para que esas transferencias se lleven a cabo. Hay una diferencia salarial entre lo que cobran los docentes que pertenecen a la administración provincial y los que pertenecen a la administración nacional. Eh, Hay una serie de cuestiones que no han sido atendidas y por lo tanto hacen sospechar que esta transferencia no es otra cosa que un deslinde de responsabilidades del Estado Nacional sobre esas instituciones que se habían creado a principios del siglo XX.
Finalmente, esta cuestión que había encontrado resistencia, oposiciones en estos momentos que les estoy contando, va a implementarse finalmente durante la última dictadura militar, a partir del año 76, entre el año 76 y 78, a través de 3 resoluciones del Consejo Federal de Educación y la sanción de 2 leyes de facto, son las leyes 21.809 y 21.810, que implican la transferencia de todas las escuelas, supervisiones y juntas de clasificación del Consejo Nacional de Educación a las jurisdicciones provinciales. Y esta cuestión es importante. La ley 21.810 va a, a decir que el Poder Ejecutivo sigue teniendo la facultad de fijar la política educativa y los planes de estudio, y que la Ciudad de Buenos Aires, la Gobernación de Tierra del Fuego, tienen la competencia de brindar educación primaria y preprimaria. Entonces se hace resguardo de la facultad de dictar planes de instrucción general que se van a amparar en el artículo 67 de la Constitución Nacional. Lo que es importante de esto que les estoy diciendo, de esta ley, es que por un lado se sanciona esa ley de facto que es la que le permite a la dictadura deshacerse de las escuelas laines, pero por otro lado, de manera complementaria, el Poder Ejecutivo se guarda para sí esta facultad de dirigir la política educativa, los planes de estudio. Entonces vamos a ver que ese control político e ideológico, ese control sobre las cuestiones curriculares, no se va a ceder. El gobierno, el Estado nacional no lo va a ceder a las jurisdicciones, sino que lo va a detentar en su poder. Bueno, estas son a grandes rasgos las dos políticas de las que les queríamos hablar para finalizar lo que sería la unidad 3 y dar inicio a la unidad 4, donde vamos a ver que a partir de la dictadura militar van a suscitarse una serie de cambios en la política económica nacional y que va a traer una serie de reformas en las políticas educativas también. Bueno, eso es todo.